Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Vamos a buscar ahí el Salmo 96:9. Salmo 96:9. Dice así la palabra del Señor: Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Padre, agradezco el tiempo que nos permite de poder adorar y bendecir tu nombre. Ahora ha llegado la hora, Señor, de poder compartir tu palabra, que estemos receptivos a lo que tu Espíritu pueda poner en nuestro corazón. Gracias por este privilegio que me das. Ayúdeme, Padre, a darme a entender, que podamos recibir esta palabra con reverencia, con gozo y con disposición de no solamente oír, sino practicar lo que oímos, Padre. Damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bien. Estamos considerando el tema peligros de operar en una atmósfera espiritual contaminada, hermano. El lenguaje de fe, es decir, la exposición a la palabra de Dios, así como los lenguajes, hermano, del Espíritu Santo, como lo son los dones de inspiración, dones de revelación, deben ser expuestos, ejercitados en una atmósfera espiritual aceptable por Dios, para que puedan ser de edificación para aquellos que son beneficiados por ellos, ser motivo de alabanza y gloria para Dios y obviamente de honra para aquel que lo porta, porque es muy honroso el ser usado por Dios, hermano. Es algo que no se puede explicar con palabras, ¿verdad? Pero es algo maravilloso cuando Dios pone su mano sobre uno y es canal de bendición para bendecir a otros. Eso es algo maravilloso. Y entiéndase por atmósfera espiritual aceptable, hermano, al ambiente espiritual en el cual son ejercitados esos dones y la exposición de la palabra. Es decir, en un ambiente de santidad. ¿Por qué razón? Porque nosotros, hermanos, la iglesia de Dios, somos llamados a ser portadores de Dios mismo, el cual es santo, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice allí en 1 Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos. Ahí está la razón del por qué Dios nos llama a una vida de consagración, porque yo soy santo. Además de eso, hermano, lo que portamos, nuestros dones, nuestros ministerios, vienen también de un Dios santo. Por lo tanto, esos dones y ministerios son de naturaleza perfecta, ¿verdad? Por eso es que dice en Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto. Ahí habla, hermano, que Dios no da cosas malas, ¿verdad? No, Dios siempre da cosas buenas. Y dones y ministerios, pues obviamente tienen esa naturaleza de perfección, de santidad. Ahora, por esa razón, hermanos, nosotros debemos de operar esos dones, ese ministerio en una atmósfera de santidad. Por eso es que dice en el Salmo 96:9, servid a Jehová, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Hablando de la atmósfera que debe de rodear precisamente el ejercicio de nuestros ministerios. De lo contrario, hermano, hay peligros a los cuales uno se expone cuando ejercita algún don o ministerio en una atmósfera contaminada. Y hemos estado hablando, hermano, por 2 jueves, dando ejemplos de los peligros que uno incurre cuando hace tal cosa. Y hoy vamos a tomar otro ejemplo, y es la iglesia de Corinto. Vamos a hablar un poco sobre la iglesia de Corinto. La iglesia, hermano, de Corinto estaba operando, escuche bien esto, en todos los dones del Espíritu. Fue una de las iglesias, hermanos, sumamente bendecida por el Espíritu Santo, porque en ella se desplegaban
todos los dones sin excepción alguna. De hecho, en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia, se nos es dada la revelación de los diferentes dones que otorga el Espíritu Santo a la iglesia. No se la dio a los tesalonicenses, no se lo dio a los efesios, sino que se lo dio a los de Corinto, porque allí es donde el Espíritu Santo se estaba moviendo de una forma sobrenatural, y por eso es que en esa carta tenemos la revelación de los diferentes dones en que opera el Espíritu. Por motivo de estudio, hermanos, se han clasificado en tres: los dones de inspiración, como profecía, lengua, interpretación de lengua; dones de revelación, como discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento; dones de poder, como son los dones de fe, milagros y sanidades. Todos esos 9 dones, además de todo eso, habían otros más que también en la iglesia fluía, estaban operando en esa iglesia, hermano. Yo quiero que por favor busquen 1 Corintios 12, porque ahí nos vamos a dar cuenta que ahí está la lista de los dones en los cuales la iglesia estaba operando. 1 Corintios 12, 8, 10 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Así que ahí podemos darnos cuenta, hermano, que la iglesia estaba llena de la manifestación del poder de Dios. Al inicio de su primera carta, el apóstol Pablo se dirige a ella como una iglesia enriquecida en todos esos dones. Quiero que vayamos a 1 Corintios 1, primer capítulo, versículo 4 y 7. Ahí tenemos una descripción breve del apóstol Pablo sobre el ambiente espiritual que rodeaba a esa iglesia, que era algo glorioso. Dice allí, versículo 4 a 7: gracias doy a mi Señor siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿A quién le está hablando aquí el apóstol? A los de Corinto. Dice: en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Ojo con esas palabras: todo. O sea, había plenitud de bendición espiritual en esas congregaciones de Corinto. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Imagínense, hermano, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo les escribe sobre la manera también en que deben de ser ejercitados en el servicio público, que vienen siendo, hermano, como una norma que la palabra de Dios nos da a todas las iglesias de corte pentecostal en la forma como debemos de ejercitar los dones del Espíritu. Yo quiero que busque allí en 1 Corintios 14, 26, 31. 1 Corintios 14, 26, 31. Fíjese cómo son las cosas. Pablo alaba la forma como Dios los había llenado de la plenitud del poder de Dios. Le describe los dones que estaban operando en ellos y le dice la forma como deben de operarlos. Y ahí dice 1 Corintios 14, 26 en adelante: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros, ¿qué tiene? Tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Aquí el apóstol empieza a dar algunos límites y decirle a la iglesia de Corinto cuál es el propósito de los dones y cómo deben de ejercitarlos.
Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro, que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos. Mire qué cosa más maravillosa. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Así que aquí podemos darnos cuenta, hermano, que obviamente la iglesia de Corinto estaba fluyendo en el poder del Espíritu Santo. Aparte de esto, el apóstol exhorta a la iglesia a 3 cosas importantes sobre los dones, cosa que también nosotros debemos de conocer y aplicar, hermano. Primero, busque 1 Corintios 12:1. Mire a qué exhorta a la iglesia de Corinto sobre los dones. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y repito, hermano, esta exhortación no era solamente para la iglesia, sino para toda congregación de corte pentecostal, ¿verdad? Entonces aquí el Señor está diciendo: no quiero que ignoren sobre los dones del Espíritu, quiero que aprendan sobre ellos, que se les enseñe sobre ellos. Y por eso es que después el apóstol empieza a describir los dones, ¿verdad? Ahí en orden. Pero igual a nosotros se nos es un deber, hermano, conocer lo que tenemos, ¿verdad? Aprender sobre ellos. Pero no solamente se nos exhorta a estudiarlos, sino a que los procuremos, es decir, a que los pidamos. Y el apóstol hace énfasis a la iglesia de Corinto tal cosa. 1 Corintios 12:31, por favor. Dice allí, en el primer parte del versículo, dice: procurad pues los dones. Y eso es lo que yo más quiero que se enfoque. Que dice: procurad. Mire, procurad pues los dones. ¿A qué se refiere con eso de procurar? Que debemos de pedírselos a Dios. Que no solamente debemos de conocerlos en teoría, sino que también debemos de pedírselos, procurarlos. Tercero, que los ejercitemos. 1 Corintios 12:39. ¿Qué dice 1 Corintios 12:39? Perdón, 14:39. 14:39 dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. ¿Qué está exhortando aquí el apóstol? Que ejercitemos los dones. ¿Queda claro esto? Aquí Pablo se está, repito, enfocando a la iglesia de Corinto, porque era una iglesia que estaba llena de la manifestación del poder de Dios en cuanto a dones se refiere. Y a través de esta carta obviamente tenemos revelación de todos los dones del Espíritu que el Señor nos ha concedido, la forma como debemos de operarlo y cómo debemos nosotros de no solamente conocer, sino procurar y ejercitar los dones del Espíritu. ¿Queda claro esto? Así que ahí establezco yo una base de que efectivamente la iglesia de Corinto estaba operando en los dones del Espíritu. Sin embargo, y aquí está el punto medular de la enseñanza, la iglesia de Corinto, hermano, no estaba operando los dones en una atmósfera espiritual adecuada. ¿Fíjense? A pesar de que tenía tremenda bendición de los dones, no estaban ejercitándolos en una atmósfera adecuada. En otras palabras, no lo estaban haciendo en santidad. No se estaban cuidando ellos como instrumentos de Dios. Y aún así, ellos estaban operando, ejercitando los dones del Espíritu. Y ya vamos a darnos cuenta a los que los orilló, a los de Corinto, el descuido de obrar lo sobrenatural en un ambiente de pecado, hermano.
Ellos tenían problemas de inmadurez espiritual. Eran muy dados, hermano, a dejarse gobernar por las obras carnales. No se dejaban llevar por el fruto del Espíritu, sino que eran muy carnales. Por eso es que el apóstol, ya vamos a leer, que les identifica así, que había mucha carnalidad en ellos. Y si usted se fija, hermano, cuando él termina de hablar de los dones del Espíritu, en el capítulo 3, él habla del fruto del amor. Porque dice, les enseño un camino más excelente. ¿Por qué razón? Porque los de Corinto estaban divorciando los dones con el carácter del creyente. Cosa que no debe de ser así. ¿Me escucha? Yo debo de ser, como les diría, coherente con lo que hago y con lo que soy. La Biblia me llama a eso. Si la palabra de Dios me llama a ser hijo de Dios, yo debo de comportarme como hijo de Dios. Si la Biblia me llama a ser santo, yo debo de comportarme como tal. ¿Me estoy dando a entender? Entonces aquí Pablo le dice, yo les muestro un camino más excelente. Pero era por eso, porque ellos estaban divorciando el carácter cristiano con el ejercicio de los dones. En eso estaban fallando. Ellos no estaban operando en el fruto del Espíritu, manifestando los dones bajo la plataforma del carácter que Dios desea, sino bajo la inmadurez cristiana, bajo obviamente la carnalidad, como lo llama el apóstol. Hay tres aspectos, hermano, que la Escritura enfoca en cuanto a la carnalidad de los Corinto. Y vamos a hablar de esos tres rápidamente. Primero, veamos el primer problema, la primera manifestación carnal. Una obra carnal que los de Corinto tenían es que había división en la iglesia. Esa era la primera obra de la carne que ellos estaban manifestando. Había divisiones en la iglesia. Quiero que note esto, por favor, en 1 Corintios 1. Aquí ya vamos a entrar en materia y vamos a empezar a enfocarnos en cómo era esa atmósfera en la cual ellos estaban operando los dones del Espíritu. Aquí vamos a ver el primero. Ellos estaban operando los dones del Espíritu en medio de divisiones entre ellos. Y eso es una obra de la carne. Porque el Espíritu lo que fomenta es la unidad. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, porque allí envía Jehová bendición. Y habla de la unción, habla del Espíritu Santo. Pero lamentablemente, repito, ellos divorciaban el carácter con el poder. Y no debe de ser así. Los dos tienen que ir a la par. Y aquí el apóstol empieza a enfatizarle los problemas a ellos, a señalarle los problemas a ellos. Y de hecho ahí tiene como su tema, ¿verdad, hermano? ¿Está dividido Cristo? Fíjese qué cosa. Aquí, hermano, ellos eran muy dados, escuche bien esto. Ellos eran muy dados a seguir los ministerios apostólicos de donde se nutrían doctrinalmente. Eran muy dados a seguir a hombres. Muy dados. Tanto así que los rivalizaban, los celaban entre ellos. El problema no eran los apóstoles, el problema era la iglesia, que celaba y rivalizaba a sus líderes, de los cuales ellos se nutrían. Y algunos de ellos llegaban a un punto donde decían: yo no necesito ser pastoreado, yo no necesito ser enseñado por hombre, me conformo con ser parte del cuerpo de Cristo. Veámoslo. 1 Corintios 1, 12, 13. ¿Ya lo tiene? Dice así: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolo, yo de Pedro. Y aquellos que eran más espirituales, supuestamente, ¿verdad? Aquellos que no necesitaban de pastores, de mentores, decían: no, yo no sigo a hombre, yo sigo a Cristo. Entonces, hermano, aquí podemos darnos cuenta que ellos tenían ese problema
del partidismo en la congregación. Hermano, contextualicémoslo a nuestro tiempo. Este es un problema actual, hermano, provocado por el partidismo denominacional que hay hoy en día. Dios no creó denominaciones. La iglesia es única. ¿Me escuchan? Las denominaciones vinieron por hombres, pero la iglesia es única. Pero lamentablemente estamos corriendo la misma suerte de Corinto, porque al igual, hermano, estamos dividiendo la iglesia de Cristo por las denominaciones. Y muchos lamentablemente tienen en poco a otras, hermano. Algunos dicen tener la verdad absoluta y miran a otros con recelo y empiezan a aventarse unos a otros. Y eso es bien popular hoy en día. Yo no sé si usted se ha fijado, aún en las redes sociales, hermano. Aquellos cesacionalistas, es decir, aquellos que piensan que ya cesaron los dones del Espíritu, le tiran a los que creemos que los dones del Espíritu están en operación, ¿verdad? Y hay un ir y venir. Aquellos que son más conservadores atacan a los pentecostales, que estos son muy viciosos, muy relajeros. Y mire, hermano, en cierta forma es cierto. Y por eso es que debemos tener orden en nuestros servicios pentecostales, porque yo no soy tampoco partidario del desorden, ¿verdad? Entonces, porque el Espíritu Santo es ordenado, pues. Entonces, ahí sí yo estoy de acuerdo. Pero lo que le quiero decir es cómo se está dando hoy en día esta situación. Y dicen, no, yo soy bautista, no, yo soy presbiteriano, no, yo soy centroamericano, no, yo soy de las asambleas de Dios. Y verdad que se está dando la misma situación, hermano. Y parece que el hombre está siguiendo denominaciones y no a Cristo. Se nos está olvidando quién es la cabeza. Y estamos perdiendo el tiempo, hermano, en a ver quién es el mejor, qué denominación es el mejor. Y Cristo no viene por denominaciones. ¿Me escuchó? Cristo no viene por denominaciones. Cosa que, como dice Pablo, hermano, no debemos de dividir la iglesia con la denominación, ya que Cristo no está dividido. Ahí por eso lo dice en el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Nosotros somos los causantes de las divisiones, hermano. Ahora, decirle yo a esta altura, mire, vamos a quitar toda denominación, hermano. ¿Y por qué no quitamos toda denominación y que sea una sola iglesia? Así como la iglesia católica, ¿verdad, hermano? La iglesia católica, apostólica y romana es católica, apostólica, romana donde quiera. Los que tenemos divisiones somos los cristianos evangélicos. ¿Me escuchó? Somos nosotros los cristianos evangélicos, que por allá está la profética, que por allá está la bautista, que por allá está la centroamericana, que por allá está la iglesia de Dios. Solo nosotros tenemos ese problema. Pero todo es cuestión, hermano mío, del Espíritu Santo, fíjese. Que algunos de ellos no concilian el hecho de que esté en operación hoy en día el poder pentecostal, el poder del Espíritu Santo. Cosa que es obvio, que es evidente, que eso no ha cesado, hermano. ¿Me escuchó? Pero ese es el problema que nosotros tenemos con las otras denominaciones, ¿verdad? Que no son problemas, hermanos, que no nos deberían de dividir, que no nos deberían de nosotros pues decir que estamos en lo mejor y aquellos están en la equivocación. No. Media vez la iglesia esté fundamentada en Cristo y en la sana doctrina, es parte de la iglesia, hermano. Y todos son mis hermanos. ¿Me escuchan? Sean centroamericanos, sean de la iglesia de Dios, sean presbiterianos, sean de la iglesia bautista, ¿cómo se llama la que preside el hermano Toby? Tabernáculo Bíblico Bautista, de la Elim, hermano. Todos somos hermanos. Media vez tengamos a Cristo como fundamento, que no dudo que así sea, y que fundamentamos nuestra enseñanza en la palabra de Dios.
todos somos cristianos y todos nos vamos a ver ahí en el cielo. Solo que en el cielo ya no van a ver esas cuestiones de decir, ya están los pentecostales, ya están los fríos, los bautistas, ya están los de la iglesia de Dios, ya están los centroamericanos. No, ahí ya no van a haber divisiones. Ahí todos vamos a ser la novia y la esposa del Cordero. ¿Me escuchó? Eso debe de tenerlo en mente, hermano, porque no debemos de atacar a nuestros hermanos en la fe solo porque ellos no creen en lo que nosotros creemos. Aparte, no son doctrinas fundamentales. El hecho de que ellos no crean en el Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu como nosotros, no los hace ser menos hijos de Dios. No son doctrinas fundamentales. ¿Me escuchó? Los dones no es una doctrina fundamental que nos debería de dividir y decir, vos vas al infierno solo porque no crees en las lenguas. Esa persona va al cielo, aunque jamás haya hablado en lengua, aunque jamás haya visto ningún milagro. Pero si tiene a Cristo en su corazón, si está fundamentado en la sana doctrina, estos se van al cielo porque se van al cielo. ¿Me escuchó? Así que cuidado nosotros. Yo no puedo decirle de otros, pero de ustedes yo les digo una cosa: dejemos de tirarnos entre nosotros, dejemos de andar rivalizando entre nosotros, diciendo mi iglesia es mejor que la tuya, la iglesia mía se manifiesta más el poder de Dios que la tuya es fría, la tuya es mediocre. Cuidado con eso. ¿Me escuchó? Porque eso es lo que estaba sucediendo con los de Corinto aquí. Yo soy de Pablo. No, yo soy de Apolo. No, yo soy de Pedro. No, yo soy de Cristo, decían los más espirituales. Los que no reconocían cabeza ni rebaño, ¿verdad? Que querían hacer su santa y soberana voluntad. ¿Acaso no hay eso en las congregaciones, pues, hermano? Que los pastores están de adornos porque las ovejas se terminan haciendo lo que quieren. ¿Sí o no? Sí, y le dice a la gente, y bueno, ¿y usted por qué no se somete? No, yo me someto a Cristo. Sí, ¿cómo no? ¿Verdad? Vamos a tener que reprenderle ese espíritu sectario que usted tiene, hermanito. Entonces, ¿queda claro el problemita que tenían esta gente? Problemón, diría yo, porque Cristo no está dividido, hermano. Y eso es lo que sucede, es que debilita. Yo digo, si todas las congregaciones nos uniéramos, es que yo no sé qué fuera, qué hiciéramos, hermano, hombre. Yo creo que fue una cosa impactante, ¿verdad? Que todos los bautistas, centroamericanos, pentecostales, todos estos nos uniéramos con el propósito de predicar a Cristo, hermano, y de traerlo a los perdidos. No, hombre, sería una cosa fantástica. Pero el enemigo ocupa las divisiones para debilitar a la iglesia. ¿Me escuchó? Y con dolor lo digo porque es cierto. La división en lo que hace es debilitar la iglesia. ¿Por qué es fuerte la iglesia católica, apostólica y romana? Porque ella está unida. En todas partes del mundo sigue siendo la mera de ellos. Ellos reconocen a su pastor ahí. ¿Verdad? Entonces, así que, bueno, hay cosas buenas de las cuales hay que aprender, ¿verdad? Así que, hermano, ese es el problema que tenía esta gente. Ahora, también, hermano, este partidismo, estas divisiones, estas rivalidades a veces entre denominaciones, no solamente se dan así, por denominación, sino que a veces se dan dentro de la misma denominación, dentro de nuestra misma casa, dentro de nuestra misma iglesia. A veces empezamos a seguir a gente, a hombres y no a Cristo. ¿Me escuchó, hermano? A veces, hermano, apreciamos más el ministerio de X hermano más que el ministerio de la otra persona. Simple y llanamente porque me es más familiar el ministerio de esta persona, me siento más cómodo con el ministerio de esta persona, me identifico más y empezamos nosotros a ver de mala forma, no de ver una cosa así, ¿no? Pero como que despreciamos y no valoramos ni respetamos tanto a otras personas. A veces decimos, no, al fulano Dios lo usa más que al mengano. Y la gente dice, ¿quién va a predicar? Mengano. Hombre, cómo Dios usa a ese muchacho, cómo Dios usa a esa mujer. Hombre, allí voy a estar. ¿Y quién va a predicar? Y va a ser una persona ahí que no tiene empieza y todo. ¿Y que va a predicar? Fulano de tal. ¿Qué? No, yo no voy a perder mi tiempo de estar. Oye, ese tipo, no, ¿para qué? Hermano, ¿qué está haciendo ahí? Dividiendo la iglesia. ¿Me escuchan? Y no, independientemente, hermano, quien sea,
Si va a compartir la palabra de Dios, yo debo de respetar a esa persona. ¿Me escucha? Si la persona no fluye en dones sobrenaturales, y aquel que fluye en un don sobrenatural no menosprecia al que no fluye en ese don, porque cada quien tiene su diseño y propósito divino, y debemos de encajar como un cuerpo y un todo, hermano. Pero no debemos de dividirnos ni menospreciar a otros solo porque nunca lo oímos hablar en lengua, porque nunca manifestó algún don. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Me escucha? Solo porque a mí Dios me usa con este don, me usa con el otro don, yo voy a menospreciar a aquel que yo no lo veo, que tenga algún don muy espectacular, no llamativo. No, tengamos mucho cuidado, hermano. Porque con esa actitud lo que estamos haciendo es también dividiendo a la iglesia, ¿verdad? Yo me he dado cuenta a veces de casos aquí en nuestra congregación, ¿no? Cuando hay actividades de X personas, se llena aquí. Y ustedes no me van a dejar mentir si esto es hobby. Yo en la vigilia lo veo bien, lo tengo bien cachado. Y no debe de ser así, Señor. Aquí puede estar un indio, patas rajadas, con caites, con morral. Pero si va a predicar, yo me voy a quedar para escucharlo. Pero es una falta de respeto que usted se dé la vuelta, hermano, como el camino no importa, y se va. Y puede ser que es cierto, usted tenga algo que hacer, pero si está la otra fulana, usted sí va a hacer el esfuerzo. Si usted el otro mengano, usted sí va a hacer el esfuerzo de quedarse. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Usted es seguidor de hombres, no de Cristo. Estamos quedando claros en esto. Tenemos que arreglar esta situación. Tenemos que mejorar esto. Entonces, porque sí se nos da ese patrón, que de repente a veces, hermano, sucede esto, ¿no? Que cuando hay personas que Dios los usa, que ya su ministerio y su llamado obviamente tienen tipos de dones ya muy particulares por su llamado, ahí llenamos el lugar y nos quedamos hasta el final, ¿verdad? Entonces, y si es posible, hermanos, la gente se va y nosotros nos quedamos al final porque queremos que oren por nosotros, esas personas. Amén, hermano. Yo no sé si ustedes la pasaron. Yo estaba en iglesias así, hermano, proféticas, ¿no? Y de repente, ya hace años de eso, que un día me invitaron y mire, qué barbaridad, hermano. Bueno, al final del sermón, puño de gente que no se quería ir porque querían ser ministrados personalmente. Y con otras personas no lo hacían. Entonces ahí se ve claramente que uno es dado a seguir a quienes, a los hombres, por la clase de dones y llamados que tienen, y perdemos de vista a quien debemos de seguir, porque usted es cristiano. ¿Y qué es un cristiano? Vaya, un seguidor de Cristo. Usted no debe de ser un seguidor de hombre. Yo debo de ser seguidor de Cristo. Entonces eso debemos de arreglarlo, hermano. Yo con esa cosa de las denominaciones no se puede hacer nada, porque eso ya tiene, eso tiene añales ya de estar, no, eso ya no se puede hacer más nada. Lo que sí le digo que allá en el cielo eso va a desaparecer, ¿verdad? Pero nosotros aquí debemos tener mucho cuidado de hablar mal. Yo no debo de hablar mal de nuestros hermanos allá solo porque no creen en lo que yo creo, en lo que respecta al Espíritu Santo. Mis respetos, ¿verdad? Y yo debo perfectamente escucharlo. De repente hay excelente enseñanza. Miren, hermano, hay enseñanza que yo disfruto de los bautistas. Gente que no cree en los dones, que no cree que haya profetas, que no cree que haya gente así. Pero yo disfruto a veces escuchando las enseñanzas tan profundas de esa gente. Entonces, aquí es donde uno tiene que sentarse y decir: Padre de la gloria, ayúdame, quítame esos topes mentales, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado. Ahora, como le digo, esas cosas son difíciles de erradicar, denominaciones, porque siempre las han habido y las van a ver, pero en el caso nuestro de iglesia local, cuidémonos de eso. Cuidémonos de eso. No andar siguiendo a hombres, sino siguiendo a Cristo, hermano, porque a Él nos debemos. Amén. Bueno,
Para esto, hermano, obviamente se necesita un liderazgo maduro que le haga ver a la congregación, ¿verdad?, lo que Pablo les dijo en su momento a los de Corinto sobre este partidismo que existía. Quiero que busque 1 Corintios 3:5, por favor. Mira la respuesta que el apóstol Pablo le da a esta iglesia que tenía ese problema del sectarismo entre ellos, ¿no?, por sus líderes. Y yo creo que es algo que todo líder debemos de retomar e inculcarle a la congregación. 1 Corintios 3, 5, 7. Mire qué palabras más inspiradas por el Espíritu. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué son? Iguales, son servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Mire. Entonces yo no tengo por qué sentir celos del maestro si yo soy pastor. Aquel fluye en la enseñanza, yo fluye en el otro ministerio. Si aquel es profeta, el profeta no debe tener en menos al que enseña y decir, es que yo no veo manifestaciones en esa persona. Es que no ha sido llamado a manifestar poder, dones del Espíritu. Ha sido llamado a enseñar. ¿Me escucha, hermano? Ahí está que nosotros los pentecostales queremos que todo el mundo brinque y tiemble. Y no es así, hombre. Como dice aquí el apóstol, cada quien tiene su propia comisión y su propio llamado, ¿verdad? Y todos somos, obviamente, servidores. Y aquí el apóstol Pablo empieza a describir cuál es su llamado y cuál es la misión de Apolo. Muy diferente. Yo planté, dijo Pablo. Yo puse la semilla, pero ¿qué hizo Apolo? La regó, la cultivó con la enseñanza. Lo que hace un pastor, lo que hace un maestro. Pero el crecimiento al final del día, ¿quién lo da? No es el hombre, es Dios. Ahí donde debemos de enfocarnos, en Dios, no en el ministerio, sino en Dios, quien dio el ministerio. Amén. 7. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios. En otras palabras, ¿quién debe de ser glorificado? Dios. ¿Quién debe de ser exaltado? Dios. ¿Quién debe de ser puesto en alto? Dios. Es Cristo, hermano. Es Dios, no nosotros. Nosotros simplemente somos servidores llamados a áreas específicas y debemos de fluir en esas áreas específicas con temor y humildad. ¿Me escuchó? Entonces, ahí el apóstol claramente dice, a Dios hay que darle la gloria. Y dice que da Él el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento, ¿verdad? Así que, hermano, eso es algo que debemos tener muy en mente. Cada quien tiene su llamado, tiene su propósito, su destino que cumplir en esta tierra, en la iglesia. Y debemos de fluir en ese propósito. Pero no se sienta frustrado si usted no fluye en áreas sobrenaturales, porque usted no es profeta. Usted puede ser pastor, usted puede ser un maestro, y un maestro jamás. Yo he escuchado que un maestro se desgaligue, hermano, como el evangelista. ¿Me escuchó? Es que esta persona me duerme cada vez es que no es evangelista el que está escuchando, Señor. Puede ser que sea un maestro, puede ser que sea un pastor, pero a veces queremos que toda la gente grite, queremos que todos los que se suban acá ministren milagros y ministren sanidades y profeticen. No todos son llamados a eso, hombre, y debemos de entenderlo. Necesito de esos ministerios, claro que sí, pero también necesito del que enseña. Necesito de aquel que su habla es quedito, es sereno, pero es profundo a la hora de enseñar. Yo necesito de esos también. ¿Me escucha? Y yo no los voy a menospreciar solo porque no fluyen en dones de poder. Porque cada quien su lugar, como aquí el apóstol Pablo estaba haciendo ver a esta iglesia partidista en sus líderes. Amén, iglesia. Amén. Bueno, queda claro esta situación, pero yo esperaría que sí. Bueno, todo, repito, ministerio es diferente y debe de ser, por lo tanto, hermano, respetado y consciente que en su conjunto hacemos la voluntad de nuestro Padre, que es glorificar su nombre y extender el reino de Dios. El propósito de la iglesia es glorificar a Cristo y edificar a la iglesia.
Ese es el propósito de todo ministerio, llámese como se llame, tenga el don que tenga. Todos somos llamados a glorificar a Cristo y a edificar a la iglesia. No hacernos un nombre, no hacernos populares, no andar buscando notoriedad. ¿Me escuchó? Sino bendecir a Jesús. Bendecir a Jesús y ser de edificación para la iglesia. La iglesia de Corinto, en medio de ese ambiente divisorio que tenía con los líderes, que decían: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, yo soy de Apolo. En medio de ese sectarismo que tenían ministerial, estaban operando los dones del Espíritu. Mire qué tremendo, ¿verdad? Veamos otra manifestación carnal de la iglesia de Corinto, hermano, en la cual pues estaban también operando obviamente los dones del Espíritu. Era la inmoralidad sexual. Allí en 1 Corintios 5:1 tenemos un registro de una persona, miembro de la iglesia de Corinto, hermano, que estaba en incesto. Tenían una relación incestuosa con la madrastra cuando aún el papá estaba vivo. Fíjense. 1 Corintios 5:1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mire qué cosa más tremenda. Y la gente fluyendo en los dones, hermano. Y la gente revestida. Y la gente viendo sanidades, viendo milagros. Y había problemas de inmoralidad sexual. Y aquí no solamente era ese problema al cual se hace énfasis aquí el apóstol. También habían otros problemas que obviamente la iglesia estaba también acosada. Porque, hermano, los griegos ya por sí eran muy, ¿cómo le diría yo? Dados al sexo libre, ¿verdad? Era una situación bien terrible. De hecho, los templos donde ellos iban a hacer y presentar ofrendas, habían prostitutas y prostitutos en los cuales ellos se daban en placer, hermano, y esa era parte de la adoración a sus dioses. Imagínense, así de pervertida era la ciudad de Corinto. Era obvio que ese ambiente inmoral estaba también afectando la atmósfera espiritual de la iglesia. ¿Me escuchó? Hay que tener mucho cuidado, porque a veces las cosas que le suceden al contorno a una congregación, hermano, son lo que nosotros aquí batallamos dentro. ¿Me escuchó? Entonces la inmoralidad sexual era pan cotidiano y normal, entre comillas, para los de Corinto. Tanto así que habían personas que venían a los pies de Jesús, que venían con esa mentalidad, ¿verdad? Y creían que el tener relaciones sexuales de esta forma, ¿verdad?, no se atentaba contra Dios, porque estaban acostumbrados a adorar a sus dioses de esa forma. Así que para ellos era algo probablemente natural y común el poder hacerlo. Así que cuando el apóstol habla de fornicación, no solamente se está hablando del incesto, está hablando de toda clase de inmoralidad sexual, llámese fornicación, adulterio, estar en concubinato, es decir, cuando no hay, que no se han casado, sino que están acompañados. ¿Aló? Eso también es inmoralidad sexual, porque no están todavía bajo la ley de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y tantas prácticas que igual pues caben allí en cuanto a lo que es la inmoralidad sexual. Y lo peor, repito, es que aún con todo ese problema de inmoralidad, ellos aún así operaban sus dones en ese ambiente contaminado. En medio de ese ambiente escandaloso en el cual pues el apóstol ventiló, hermano, ahí estaba gente profetizando, ahí estaba la gente hablando lengua, ahí estaba la gente manifestando todos los dones del Espíritu. Pero lo estaban operando ¿en qué? En una atmósfera ¿cómo? Contaminada, pecaminosa, y aquí lo estamos considerando. Ya vimos la primera, ¿no? La división ministerial que había, y hoy vemos otro, la inmoralidad sexual que estaba dentro o queriendo tocar a la iglesia, que algunos estaban cediendo lamentablemente a la tentación.
Hermano, contextualizándolo a nuestro tiempo, las cosas no han cambiado lamentablemente hoy en día, ya que nuestras congregaciones, aun aquellas que se aprecian ser las más conservadoras, sus miembros ceden a las tentaciones sexuales. Y creo que más de alguna vez hemos escuchado, hemos sido quizás hasta testigos de escándalos así, hermano. Iglesias muy conservadoras, le diré. Gente que andan arrastrando las nauvas ahí en los pavimentos, etcétera. Gente tapada, hermano, con terribles aberraciones sexuales. Porque aquí no nos escapamos nadie, hermano. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado con el pecado sexual. El pecado sexual es uno de los pecados favoritos que el enemigo tiene y causa mucha destrucción, no solamente en el miembro, sino en la congregación que los permite, que los consiente. ¿Me escuchan? Son los causantes a veces sus pecados, hermanos, que la iglesia se estanquen, que se repiten pecados de corte inmoral, ¿verdad? Constantemente, porque está ese espíritu lascivo dentro de la iglesia, ¿verdad? Y es una cosa terrible, hermano, hay que cortarla, y cuesta, le diré. Y hay iglesias que les ha costado, a veces hasta desaparecen, porque no se logran soltar de ese demonio, de ese mal espíritu, ¿verdad? Que lamentablemente pues controló a esa congregación. Que Dios nos ayude, hermano, porque todos los que estamos aquí estamos expuestos a eso, y por eso es que debemos de estar siempre velando y orando para no entrar en tentación, como dijo el maestro, porque todos estamos expuestos a esto, hermano. Nunca vaya a decir, no, a mí no me tienta Dios en esa área. Nunca diga, de esa agua no voy a beber porque es peligroso. Nunca confíe en usted mismo. Nunca digo, jamás yo voy a hacer esto. Nunca diga eso, porque eso es confiar en usted mismo. Y yo un día le dije a usted, Satanás es padre de mentira, pero nuestro corazón es peor que Satanás. Porque Cristo, la palabra del Señor lo dice, engañoso más que todas las cosas es el corazón humano. Así que, Señor, tengámosle mucho cuidado a la persona que vive dentro de usted mismo. ¿Me escuchó? ¿Verdad? Entonces, aquí teníamos obviamente esta iglesia que estaba operando los dones del Espíritu en esta situación tan, pero tan incómoda, difícil, ¿verdad? Entre ellos. Y hermano, obviamente toda esta situación, como les decía, lo que trae descrédito a la obra y hace que la iglesia empiece a debilitarse. En Romanos capítulo 2, versículo 22, aquí el apóstol Pablo exhorta a aquellos que fluyen en ministerios de enseñanza o de otra índole, y dice, tú que dices que no se adulterar, adulteras. Aquí le está cayendo a los maestros. Tú que enseñas, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. ¿Se da cuenta cómo podemos estar propensos de operar un ministerio, un don en pecado? Eso no es raro. Por eso es que están estas citas que nos advierten. ¿Me escuchó, iglesia? Y luego dice en Romanos 2:24, cuando nosotros le damos licencia a eso en nuestras congregaciones, ¿qué va a pasar? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por causa de quién? De nosotros, la iglesia, que somos permisivos con esas cosas, que no ponemos un hasta aquí, no ponemos un orden y permitimos cosas. No, hermanos, tengamos mucho cuidado. Queremos ganarnos nuestra comunidad, debemos de cuidar nuestro testimonio. Aquí no es cuestión de que, mire, hermano, Dios, póngame a predicar, Dios me usa mucho, ¿verdad? En profecía, en dones de sanidad, hagamos una campaña evangelística. Hermano, usted puede fluir perfectamente en eso. Pero la gente lo que va a creer, no en lo que usted hace, no en lo que usted dice, sino en lo que usted hace. ¿Me escucha? Ahí va a decir la gente, mire este hombre ahí predicando y ya le tengo contadas 4 mujeres. ¡Qué vergüenza! ¿Verdad? Entonces, hermano, le sirve de descrédito a Dios primeramente, y obviamente la iglesia es desprestigiada.
como dice aquí la Escritura. Los de Corinto estaban en esta situación. Ellos estaban, hermanos, fluyendo en dones y decían, bueno, si fluyen dones, quiere decir que todo está chévere con Dios allá. Que yo vivo en santidad, ¿verdad? Mentira, no vivían en santidad, ya lo estamos dando cuenta, ¿verdad? Pero ellos contentos porque estaban fluyendo en dones. Mire qué terrible, hermano, caer en esa mentira del diablo. Que porque usted fluye en dones, usted ya tiene la puerta del cielo abierta y usted puede hacer lo que quiera aquí. No, cuidado, ¿verdad? Tenga mucho cuidado con eso, ¿verdad? En aquel día, hermano, la entrada que nosotros tenemos ahí en los cielos no es por lo que usted hace aquí en la tierra, de los dones o ministerios, sino cómo ha vivido su evangelio. Amén. ¿Me escuchó? Amén. En aquel día van a decir, Señor, si yo profeticé, si yo hablé en lengua, si yo levanté paralíticos, si yo hice esto, apártate de mí, yo no te conozco, obrador de maldad. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con esta situación. ¿Está quedando claro la situación que estaban enfrentando los de Corinto, hermano? Ellos estaban operando en dones, como ya lo vimos al principio. Tremendo, una iglesia que cualquiera pudo haber dicho, no hombre, esta iglesia de verdad, cuánta bendición, ¡ja! Pero usted se queda ahí un mes ahí y ya empieza a darse cuenta que el pastor, ¿verdad?, se acompañó con una diaconisa, que es líder, se acompañó con otro líder y dejó al otro cipote de un lado. Y hombre, ¿qué es eso? Y usted bien emocionado, qué lindo la iglesia, qué bendición, la congregación, vea cómo siente el poder de Dios. Pero ya le digo, quedarse ya un mes, empieza uno a darse cuenta de las cosas que pasan dentro. Qué vergüenza, hermano, qué vergüenza. Cuidémonos de eso, hermano. Que la gente que venga aquí a nuestra congregación vea temor de Dios en nosotros. Que la gente que venga aquí en nuestra congregación tenga el deseo de ser parte de esta familia, porque dice, ahí viven lo que predican. Ahí son gente que tratan de ser santos. No es que son perfectos, pero tratan de vivir una vida correcta. Hermano, qué privilegio más hermoso, primeramente ante Dios, ¿no? De poder escuchar en sus oídos que haya gente que diga tal cosa de su congregación, de su iglesia. No digamos de nosotros los pastores cuando escuchamos, ¿verdad?, que otras personas alaban a los miembros que nosotros estamos pastoreando y enseñando. No, a nosotros nos halaga eso. Pero qué vergüenza cuando de repente nos digan, miren, no, hombre, ¿y dónde pastorea usted? Allí, fíjese, en la iglesia está el que, no, hombre, qué barbaridad. No, se están a mil calles, esos miembros no sirven, no. Son unos grandes sinvergüenzas, unos chambrosos, unos quitamaridos. No, hombre, ¿qué está haciendo ahí? Se está gastando pólvora en zanates. Así habla la gente. No me estoy inventando cosas. Así habla la gente. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, hombre. Apreciemos lo que tengamos. Primeramente, que Dios está con nosotros. Honremos a Dios con nuestro cuerpo. Honremos a Dios con nuestro estilo de vida. Amén, iglesia. Y yo le digo, la gente va a quedar muy deseosa de seguir visitándonos, hacerse parte de nosotros, porque va a decir qué orgullo ser parte de esa congregación, porque es de bendición para mi vida y viven el evangelio, lo que predican lo viven. Amén. Ese es el gran reto que tenemos toda congregación, no solo esta, toda congregación. ¿Verdad? No hay que ser solamente populares por la gloria y el poder de Dios que reposa en ella, sino por la clase de miembros que tiene. Porque viven en santidad, porque hay temor de Dios en ellos. En eso debemos de distinguirnos. Amén. Va, perfecto. Veamos la otra manifestación carnal de la iglesia de Corinto. Era su falta de unidad que ellos tenían, hermano. Entonces no tenían mucha empatía entre ellos. No eran muy empáticos, no eran muy solidarios entre ellos. Fíjese que cuando celebraban la Santa Cena o la Cena del Señor, los que tenían más posibilidad traían cantidad vasta de alimento. Fíjese, le voy a decir este dato. La Santa Cena no es como la celebramos hoy en día, en un pedacito de galleta y un poquito de vino, un fresco de uva. No, ayer eran cenas, hermano. Cenas, ¿verdad? Entonces los que tenían más posibilidad de adquirir cosas
traían vastedad de alimentos. Y obviamente el que no tenía posibilidad traía lo mínimo. Pero en vez de unirse, decir, vamos a unir lo poquito tuyo con lo grande mío, vamos a hacerlo todo junto y vamos a distribuirlo y todos vamos a comer. No hacían eso los de Corinto. No hacían eso los de Corinto. Los que traían más, hermano, ni esperaban a otros porque tenían hambre. Ni siquiera esperaban a otras personas, ¿verdad?, para participar juntos de la cena del Señor. Traían sus manjares y hasta traían vino, hermano, vino fermentado, al punto que hasta se emborrachaban en plena Santa Cena. Así de bárbara era la cosa con esta gente. Ya puede imaginarse usted una gran mesa, ¿verdad?, en una iglesia local, qué sé yo, la de Corinto, ¿no?, en una casa, ¿no?, y ahí los ricos traían un montón de comida, y aquel pobrecito, ¿verdad?, un pan, un mísero pan, ¿verdad?, un marquesote ahí, ¿verdad?, un puño de frijoles parados, ancochados, ahí puño de sal, ¿verdad?, y viendo un pavo horneado, hermano mío, ¿verdad?, con una copa de vino que hasta sudaba, y aquel ni siquiera agua le habían ofrecido. No, hombre. Y en vez de compartir los ricos, ellos como que les daba armonía, ¿verdad?, de sentarse a comer y que los demás vieran. Y ya le digo, y comían, no comían, se hartaban, al punto de que se embriagaban, hermano, con el choso vino. Y usted puede decir, no, eso no quiero, no, que, hermano, no me cree, leámoslo por el amor de Dios. Leámoslo. Vamos a buscar 1 Corintios 11, por favor. Mire que no nos hemos salido de 1 Corintios, para que vea que esa iglesia que estaba fluyendo en el poder pentecostal estaba cayendo en graves situaciones morales, ministeriales y de conducta, entre ellos terrible. 1 Corintios 11, versículo 20, por favor, dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, es decir, no la compartían. Y uno tiene hambre, mire, y otro se embriaga. En otros como el chino viendo y los otros hartándose, hermano, hasta quedar borrachos. Ahí lo dice, ¿verdad? Y otros se embriagan. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comas y bebas? Dijo, aquí ya estaba enojado el apóstol, ya puedo imaginarme yo. O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo, dijo el apóstol. Se da cuenta en la atmósfera en la cual ellos estaban operando los dones del Espíritu, hermano. No, hombre, una contaminación tremenda. Mire, hermano, hoy en día en la iglesia nosotros debemos de fomentar la solidaridad, la empatía, ayudar al necesitado y no solo mostrarme interesado en mí mismo. ¿Me escucha? Una persona que solamente está interesado en sí misma y no ve la necesidad de los demás, ni se le cae ni una peseta, ni un 5 centavos, hermano, a aquel que lo necesita, ¿verdad? Entonces es cuestionable, porque la naturaleza del Padre es de dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. La naturaleza del Padre es de dar. ¿Cuál debe de ser mi naturaleza como hijo de Dios? Yo debo de ser un dador espontáneo, hombre, que no me deben de estar rogando ni andarme vendiéndome una idea para dar. Debe de ser parte de mi genética espiritual el ser liberal en dar a la obra, en ayudar al necesitado. ¿Me escuchó? Eso es lo que el Señor desea. Filipenses 2:4 de hecho dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta es la esencia del cristianismo. ¿Por qué la iglesia primitiva, la primera iglesia, era una iglesia tan llena de gracia y del favor de Dios? Porque ellos compartían. Era una cosa que los distinguía, y no era que el pastor pues había ya puesto ahí, ¿verdad? No, vamos a repartir todo. No. El mismo Espíritu Santo les ponía a ellos la disposición de colaborar con el que lo necesita, hermano. ¿Me escuchó?
Y ese clase de espíritu debe de haber en nosotros. No estoy diciendo que se quede en la calle para darle a los pobres. Lo que sí le estoy diciendo y lo que la palabra del Señor le está diciendo es que si Dios te ha bendecido, no es para que tu libreta de ahorro tope, no es para tener una grande mansión, sino para que tú puedas tener ¿qué? Algo para bendecir al que lo necesita. ¿Qué dijo Jehová a Abraham? Te voy a bendecir para que creas graneros para ti mismo. ¿Verdad? No, ¿verdad que no dijo eso? Te voy a bendecir para que sea de bendición. Ese es el mismo principio que debe de rezar en nuestras congregaciones cristianas evangélicas. Si Dios me bendice, no solamente se contenta, es como Dios me bendice, qué bonito, como Dios me está bendiciendo, y salta, ¡ay, qué lindo, qué chulo! No, hombre, tacaño, es para que usted dé. Debe estar viendo solamente para usted, hombre. Es para que comparta. Y repito, no estoy diciendo que quede sin nada usted, ¿no? Tampoco hay que tener la fe de aquella viuda para hacer tal cosa. Hay gente que sí, fe extraordinaria, ¿no? Pero Dios no te está diciendo que te quedes en ese plan, ¿no? Pero que si des, no con tristeza, no por necesidad, sino con alegre corazón, porque Dios ama al dador alegre. Me escuchó, iglesia. Entonces, nosotros caemos también en esta situación, ¿se da cuenta? Tal vez no de esta forma tan terrible, ¿verdad? Como se miraba en aquel día, pero también a veces entre nosotros somos menos tacaños y tan mezquinos, hermano, y egoístas. ¿Sí o no? Que podemos estar viendo gente con necesidad, pero ni siquiera se nos cae, ni una palabra pues tenemos en nuestra boca para ayudar a esa gente, ¿verdad? Ahí, hermano, fíjese que Dios ha puesto en mi corazón que lo voy a bendecir con él y todavía estoy esperando esa bendición que no llega, porque somos mentirosos. Tengamos cuidado con eso, hombre. Yo no sé qué es esa cosa de andar prometiendo cosas que usted no va a cumplir, hombre. Mire, aquí se ha ido gente del extranjero que aquí hemos prometido levantar la iglesia una y otra vez. Y miren, yo creo que dije, yo no creo en los hombres hasta ver no creer con los hombres, así me toca, ¿verdad? Porque yo ya le digo, ¿verdad? Que cuando una persona me dice, fíjese que quiero dar hasta que lo vea. De lo contrario, yo no me hago ilusión, ¿verdad? Porque así le digo, así me ha tocado ver cosas aquí en estas décadas que tengo ya con ustedes, y yo le digo, el corazón nuestro es bastante agarrado para nosotros mismos, hermano, y tacaños para la obra de Dios. Miren, una de las cosas que en los primeros días aquí, ¿verdad? Teníamos actividades afuera y todo, usábamos ofrendas. Mire, hermano, monedas corroídas. Llegaron a un punto que me metieron una moneda con un payaso, una moneda de la suerte. Dije, Señor, ¿qué es esto, Padre? Yo inmediatamente aviento todas esas cosas, hermano, y pido misericordia. Hermano, Dios no es por diosero, hombre. Dios no es por diosero. Tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Entonces son cosas que de repente los confrontan a uno y mira lo que da. Por eso es que tienen mucha necesidad. Por eso es que no salen de su pobreza. Qué triste, hermano. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermano. Nosotros como cristianos evangélicos no solamente debemos de enfocarnos en nosotros mismos, sino tener empatía con nuestros hermanos. Mira lo que estaba pasando en las de Corinto. Estaban allí, hermano, dándose la gran vida, mientras que otros estaban languideciendo, hermanos, deseando que el rico se le cayera un pedacito de pan o algo ahí, ¿no? Y no se les caía nada, hermano, ni el bendito, ¿verdad? Tanto que se embriagaban, y mientras los otros los quedaban viendo y decían, ¿qué es esto que está pasando? Pero repito, como no eran cosas, ¿cómo le diría? No comunes,
eran cosas comunes, porque se miraba eso, ¿no?, en los templos paganos, ¿verdad? No caían en mucho escándalo, ellos lo tomaban como normal. Cuando Pablo se dio cuenta de todo eso, empieza a enseñar a la iglesia, ¿no? Y empieza a poner en cintura a la iglesia, hermano. Y ahí está la carta de Corinto, que es precisamente para enseñarle a la iglesia que debe de operar en una atmósfera correcta, porque la iglesia de Corinto no estaba fluyendo en una atmósfera de santidad, sino en una atmósfera, hermano, de división, de inmoralidad y de falta de empatía. Esa es la atmósfera que prevalecía en la iglesia de Corinto. Entonces, cuando Dios vio eso, hermano, aquí viene el peligro. Cuando Dios ve esto, empieza su mano pesada a caer sobre la iglesia. ¿Y sabe de qué forma? El Señor permitió que la debilidad física empezara a tocar sus cuerpos. El Señor permitió que la enfermedad empezara a tocar sus cuerpos. Dios permitió que la enfermedad llegara a un punto que muchos de ellos estaban muriendo, porque no estaban fluyendo, hermano, en la atmósfera correcta. No estaban honrando a Dios de la forma correcta. ¿Por qué le digo eso? 1 Corintios 11, por favor. 1 Corintios 11, 29, 32. Mire, aquí tenemos el peligro que uno, hermano, se aventura, ¿no? Se puede cachar cuando está operando en una atmósfera contaminada por el pecado, como estaba sucediendo con Corinto. Vino el Señor y empezó a disciplinar a la iglesia. Empezó a disciplinarla. 1 Corintios 11, 29, 32. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué come? Juicio. Come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, en otras palabras, mueren, y muchos mueren. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, ¿somos qué? Castigados. ¿Por quién? Por el dueño de la viña, por el dueño de la iglesia, que es el Señor. Aquí no estaba interviniendo la disciplina de un pastor, no estaba interviniendo la disciplina de un apóstol. Aquí Dios mismo estaba poniendo en orden las cosas, hermano. ¡Qué terrible! No le tengan miedo a la disciplina humana. ¿Me escuchó? Porque de la divina nadie se salva y es más fuerte. Y dice allí: mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ese es el propósito de la disciplina: redarguir a la persona, corregir a la persona, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir una cosa sobre la carnalidad en el creyente. Sobre la carnalidad del creyente, hermano, es posible, obviamente, como lo vemos, que un verdadero hijo de Dios tenga ciertas obras carnales, pero jamás debe de vivir en carnalidad. En un cristiano la carnalidad no es la norma, es como la excepción, es algo eventual. ¿Me escucha? Pero si un cristiano dice ser hijo de Dios, pero vive en constante carnalidad, vive en divisiones, vive licenciosamente, inmoralidad, etcétera, vive en pecado descarado, hermano, esta persona jamás ha nacido de nuevo. Puede haber, repito, entre nosotros y todos, en un momento dado, fluir en una obra carnal. Todos. Pero que vive en ella por siempre, hay que tener cuidado. ¿Me escuchó? Quiero que me entienda esto. Obrar de una forma carnal en un momento dado como cristianos, pueda que sí, como estaba sucediendo con Corinto. Pero vivir en pecado y decir ser cristiano, eso quiere decir que usted no lo es, usted no ha nacido de nuevo. ¿Por qué razón? Porque 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo,
nueva. Y nuevo es nuevo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Usted no puede estar fluyendo en cosas viejas cuando dice estar en novedad de vida. Usted no puede estar viviendo en pecado. Usted no puede estar viviendo en concubinato o en fornicación o en adulterio y vivir una vida tal cual y ministrar así y vivir en su cristianismo así. Eso quiere decir que usted no ha nacido de nuevo, Señor. No ha nacido de nuevo. Podemos tener en un momento un desliz, una caída por un pecado, llámese como se llame. Todos podemos en un momento tener un desliz, pero vivir siempre en el desliz, caer en el mismo, tropezar en la misma piedra y caer en el mismo hoyo, no, eso tampoco. ¿Me escuchó, iglesia? No, o sea, tenemos que distinguirnos. Dios nos ha llamado a novedad de vida. Que sí van a haber tropiezos y van a haber dificultades, que de repente puede haber alguna debilidad, obviamente pueda. Por eso es que nosotros debemos de estar constantemente en sintonía y en comunión con Dios, para evitar ese rango de caída, ¿no? Esa situación que cualquiera le puede llegar, esa debilidad que a cualquiera le puede llevar. Por eso es que debemos de estar en constante comunión con Dios, para que cuando venga la tentación no nos agarre desprevenidos, no nos agarre débiles y caemos fácilmente. Cuidado, iglesia. Pero vuelvo al punto. El carnal, el cristiano carnal, en un momento dado, todos lo somos. Todos podemos caer en una obra carnal. Pero vivir en carnalidad, eso no es así. Entonces, cuando somos hijos de Dios y estamos cayendo en una obra carnal, fíjese bien, hermano, en la cual todavía no nos hemos arrepentido, y ya Dios nos lo ha enseñado, ya Dios nos lo ha amonestado, y somos hijos de Dios. Como hijos de Dios, Él nos va a disciplinar. ¿Me escuchó? ¿Por qué razón? Porque nos ama. El que ama corrige y disciplina. Amor no es sinónimo de ¿cómo dice? Alcahuetería. No es sinónimo de que usted le va a echar pasar a todo el mundo las cosas. No, eso no es amar. Amar es poner límite, es decir, si vos pasás este límite, atente a las consecuencias. Ese es amar. ¿Me escucha? Entonces, muchas veces confundimos eso, el amor, ¿verdad?, con el libertinaje. No, cuidado con eso. El que Dios va a hacernos pasar, ¿cómo? Que nos va a hacer pasar todas las cosas que hacemos. No, Dios no es así. No. Como también un padre responsable no va a hacer que su hijo haga lo que quiera. Igual nuestro Padre Celestial. ¿Por qué le digo eso? Porque en Hebreos 12, quiero que vayan corriendo conmigo a esa cita, claramente lo dice. Hebreos 12:5. Fíjese claramente lo que dice, que aquel que ama, que Dios ama a sus hijos, y si los miren una obra carnal, en la cual no se han arrepentido, están transgrediendo, ya han sido exhortados, pero sí son hijos de Dios, viene el Señor y dice, bueno, te voy a tener que aplicar la corrección. Y es lo que le estaba pasando a la iglesia de Corinto. Dios ya estaba disciplinando a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque eran hijos. Dios no se va a meter con los que no son hijos. Dios va a disciplinar a sus hijos. Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecié la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando es reprendido por Él, porque el Señor, ¿al que qué dice? Al que ama. No me divorcie el amor con la disciplina, porque van de la mano. Mire, porque el Señor al que ama disciplina. No me divorcie el amor con el azote, porque ahí claramente dice, porque el Señor al que ama azota a todo el que recibe por hijo. Yo no sé qué usted entiende por azote, pero para mí está claro eso. Es lo que le estaba pasando a la iglesia de Corinto. Estaban recibiendo azotes que los estaban llevando a la muerte, hermano. Era un azote fatal. Los estaba llevando a la muerte, ese azote. ¿Pero por qué razón? Porque los de Corinto eran hijos. Pero el Señor empezó a tratar y empezó a disciplinar. Lo que dice aquí en Hebreos 12. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos.
Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué fuerte ese versículo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Cuántos tuvimos o tenemos padres que nos disciplinaban o nos disciplinan aún? Yo cuarto. Dios guarde. Hombre, por eso están los problemas. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. No nos enojábamos con ellos. No nos encaprichábamos. Los venerábamos. Los honrábamos. Aunque nos pegaban chancletazos, etcétera. Ustedes ya saben. Los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Está hablando de nuestros padres terrenales. Pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso nos disciplina. Para que participemos ¿de qué? De su santidad. ¿Se da cuenta? Para lograr mantenernos en la atmósfera donde Él opera en santidad, es que muchas veces Él nos disciplina y nos corrige para volvernos a esa atmósfera y poder fluir en esa atmósfera de santidad. ¿Queda claro? Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo. Obvio, nadie se ríe después de que el papá o la mamá le ha dado una gran tunda, sino de tristeza. Pero después da fruto ¿qué? Apacible de justicia a los que con ella han sido ejercitados. Quiere decir que la disciplina debe de ser constante, no eventual, constante. Es necesario que un padre corrija y discipline a sus hijos durante su vida mientras los tiene allí en su casa, porque así sucede con nuestro Padre. No solamente vamos a disfrutar de su amor, sino que vamos a ser disciplinados, vamos a ser azotados por Él si no nos portamos bien. Si transgredimos, ahí la palabra del Señor dice que si somos hijos, viene ¿qué? La disciplina, viene la corrección. ¿Pero con qué propósito? No para que nos desanimemos, no para que decir ya no soy cristiano, Dios no me ama. No. Es para estar consciente que si me está pasando lo que me pase es porque Dios me ama y porque lo ha permitido, porque quiere librarme de la consecuencia del pecado que es la muerte eterna. Por eso es que a veces el Señor dice, te prefiero mejor que muras aquí en vida, que vayas a morir en la eternidad por causa de ese pecado. Y eso es lo que estaba pasando con Corinto, ¿verdad? Habían hijos, verdaderamente hijos de Dios ahí, pero en una situación difícil, y por eso es que la disciplina era fuerte. Ellos estaban fluyendo y operando, hermano, en una atmósfera de santidad, sin una atmósfera de pecaminosidad, como ya le hemos visto. Pero mire lo que provocó esa atmósfera pecaminosa. ¿Qué provocó? Los dones siguieron operando. Las manifestaciones gloriosas del Espíritu siguieron operando en plenitud y en belleza. Pero el azote también venía a la par. La disciplina venía a la par. La corrección venía a la par. Tanto así que había gente débil. Había gente cansada que no se explicaba por qué, si de la noche a la mañana, yo no sé por qué me siento tan fatigoso, como que he pasado mucho tiempo caminando y yo no sé qué me pasa, que me siento todo lo cansado. Que después vienen las enfermedades físicas, que lo llevan en cadena de oración y ya está bien encadenado usted, pero no suelta usted nunca, ¿verdad? Esta situación, hermano, y está en esa situación terrible hasta que se muere. Y después nos damos cuenta de, dice, con razón, Dios se lo llevó al hermano. Misericordia tuvo el Señor. ¿Ven? Usted ha escuchado testimonios de gente que viene aquí, ¿verdad, hermano? Toda dando testimonios después de la gran paliza que recibieron. Hombre, no ocupemos la paliza para dar testimonio, hombre, ¿verdad? Hermano, aprendamos a la buena, hombre, que no cuesta. ¿Me escucha, iglesia? Así que tengamos cuidado en operar en una atmósfera contaminada. Los de Corinto estaban, hermano, en esa atmósfera y miren lo que los llevó a una disciplina divina que hasta muertos lo estaba haciendo el Señor.
estar muriendo. No esperemos, hermano, una cosa así, que Dios nos guarde de tal situación. Yo quiero cumplir mi propósito aquí en la tierra, hermano. Yo no sé usted, yo no quiero morirme antes del tiempo. Yo quiero cumplir mis propósitos, pero yo ya estoy muy consciente que yo debo de alinearme. Mi vida debe de estar alineada a la palabra de Dios. Y si yo no me alineo siendo hijo de Él, espere que venga una corrección, una disciplina. Porque al que Dios ama, lo va a corregir y lo va a disciplinar, lo va a azotar, aunque se te vaya la vida en ese proceso. Amén. Padre que estás en los cielos, en esta hora de la noche, Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad que tú nos diste de congregar y de poder escuchar esta enseñanza. Padre mío, seguimos viendo los estragos que hace cuando uno opera los dones, el poder del Espíritu Santo en una atmósfera errónea. Hemos visto ejemplos, Padre mío, tremendos. Oh Señor, líbranos, Señor, de tal cosa. Hoy vimos lo de la iglesia de Corinto. Oh Padre eterno, ten misericordia de nosotros. Se estamos fluyendo, Padre de la gloria, en estas obras carnales como la división entre nosotros, el sectarismo entre nosotros, de ganar notoriedad, competir entre nosotros, o de levantar a otras personas y bajar a otros, poner en pedestal a otros y bajar a otros. Señor, líbranos de tal cosa. No estamos aquí para darle pleitesía a los hombres. Estamos aquí para honrarte solamente a ti, para glorificarte solamente a ti, para bendecir tu santo y bendito nombre. Cada uno de nosotros, en el don que así le ha sido concedido, en el llamado que tiene, ha sido con el propósito de glorificar tu nombre y ser de bendición a la iglesia. No para competir en nosotros, no para meternos en rivalidad entre un ministerio y otro. Señor, líbranos de tal cosa, porque no queremos caer en una corrección y en una disciplina más adelante. Y peor aún, Señor amado, líbranos de estar fluyendo en dones del Espíritu en esa situación, Señor. Líbranos, Padre. Señor, ten misericordia, guárdanos de la inmoralidad sexual, Padre. Todos estamos expuestos a esto, Señor. Ayúdanos a sujetar esta carne, Padre de la gloria. Ayúdenos, Padre, a poder estar pendientes de la oración, del ayuno. Ayúdenos, porque es la única forma de poder sujetar este viejo hombre. Es la única forma de poder mantener sujeta esta naturaleza carnal nuestra, que está en nosotros, Padre. Pero a nosotros es nuestro deber sujetarla constantemente, hacerla morir diariamente, a través del poder de tu Espíritu Santo, a través de la disciplina de la oración, a través de la disciplina del ayuno. Ayúdanos, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Líbranos de estar fluyendo en dones, estando, Señor de la gloria, en una situación difícil de inmoralidad sexual. Líbranos de tal cosa, porque no nos vamos a quedar así por vida, Padre. Si somos hijos, tu mano poderosa se va a pegar a la nuestra, Señor, y vamos a recibir la justa reprensión. Líbranos de tal cosa, Señor, y guárdanos, Padre mío. Ten misericordia. Ayúdanos a ser empáticos con nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a tener empatía, Señor bendito. Que no abusemos de las bendiciones y solamente lo veamos para nosotros mismos, Señor, o para nuestros seres queridos inmediatos, sino que veamos también a nuestro alrededor cuánta necesidad hay en el mundo, Padre. Y si tú me diste la habilidad de ser riqueza, no es solamente para enriquecerme, sino para tener oportunidad de bendecir a otros y poder ayudar a tu obra. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a no caer en estas situaciones difíciles en que cayó la iglesia de Corinto, y que aún con todo eso estaban fluyendo en los dones sobrenaturales de tu Santo Espíritu, pero que lamentablemente, por fluir en una atmósfera contaminada, lo llevó, Señor, a ser disciplinado de una forma tan drástica, tan determinante, tan radical, Señor, que empezaron a debilitarse, empezaron a enfermarse y empezaron a morir. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, ten misericordia.
En esta hora, Señor, yo te pido perdón. Pedimos perdón, Señor. Si alguno de nosotros, Señor, ha caído en esta situación como de la iglesia de Corinto, Padre, y está adoleciendo alguna enfermedad física, pueda ser que esto sea el producto de una mala vida, pueda ser que sea el producto de un pecado oculto que necesita ser llevado a la cruz, que necesita ser ventilado, que necesita ser confesado, que necesita ser tratado con tu sangre y perdonado. Pero a veces no lo hacemos, Señor, sino que lo tenemos ahí oculto, y aquello se sigue practicando y se sigue practicando, y eso nos está llevando a la muerte eventualmente. Nos estamos debilitando, nos estamos enfermando, podemos morir. Oh Padre eterno, ten misericordia, ten misericordia de cada uno de nosotros. Guárdanos, Padre de la gloria, ayúdanos, Señor. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, que podamos identificar la fuente a veces de nuestras enfermedades. A veces no es de origen orgánico o hereditario, a veces por causa de un pecado inconfeso, algo que tenemos ahí pendiente, Señor. Oh Padre eterno, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Padre mío, que podamos comprender lo delicado que es esto. Yo no puedo llamarme cristiano evangélico y vivir en pecado y pensar que eso no me va a pasar factura. Si soy hijo verdadero tuyo, el Señor, tú vas a ponerme un alto en el camino y vas a disciplinar y vas a corregir y vas a azotar. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, ayúdanos. Porque puede ser que algunas enfermedades, Señor, fueran producto de estas situaciones, Señor, como estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Oh Padre, pero podemos liberarnos en esta hora de eso. Podemos ser sanos de esa enfermedad si nos deshacemos de ese pecado. Puede Dios levantar su mano disciplinaria y dar misericordia, otorgar misericordia, como bien dice tu palabra. Si este pueblo se humilla, si este pueblo me busca, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor de la gloria, tú eres un Dios misericordioso, que si nos humillamos podemos revertir las cosas. Si nos humillamos podemos tornar esa enfermedad en salud, esa debilidad en fortaleza, Padre de la gloria, y esa muerte eventual en vida. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a reconocerlo, Señor bendito, y no seguir obstinadamente practicando un pecado o manteniendo un pensamiento de resentimiento, de odio, etcétera. Ayúdanos, Señor, a liberarnos de estas ataduras, y una vez libre de esas ataduras, esa enfermedad se va porque se va, esa debilidad se va porque se va, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Porque ya no va a tener derecho legal de estar allí, ya no va a tener derecho de estar allí en ese cuerpo. La enfermedad muchas veces tiene un derecho legal que lo mantiene, que lo sustenta, y es el pecado. Pero si nos deshacemos del pecado, oh Señor de la gloria, podemos estar muy seguros que aquel que se deshizo del pecado en aquella cruz, esa promesa va a ser nuestra. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y que por su llaga hemos sido sanados, hemos sido curados. Señor de la gloria, ayúdenos, Padre mío, ayúdenos. Pero esas promesas, Señor, jamás se verán efectivas en nosotros si continuamos en una vida licenciosa, si continuamos en una vida pecaminosa. Líbranos, Padre de la gloria, que podamos romper esas ataduras en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que esta verdad nos libere, Padre de la gloria. Ayúdanos, Padre
Padre mío, a no caer en cualquiera de estas áreas en las cuales la iglesia de Corinto había caído. Padre, líbranos de fluir los dones en medio de esa situación difícil y vergonzosa ante tus ojos, Padre. Tú eres un Dios santo que habitas en la hermosura de tu santidad, y por lo tanto debemos de operar en la hermosura de tu santidad. Debemos de operar en santidad. Oh Señor amado, ayúdanos, Padre de la gloria, y manos a la obra, Señor. Si hay cosas que nos están pasando, oh Señor, que no entendemos por qué han sucedido, y reconocemos que es por un pecado no atendido, no tratado, no confesado, y el cual no nos hemos arrepentido, pues que en esta hora nos pongamos a cuenta contigo, Padre, y nos deshagamos de él, y entonces las consecuencias de ese pecado ya no van a tener derecho legal de estar allí, y podemos saber, Señor, muy bien que tu mano bendita se levantará, y tú disiparás esa enfermedad, y tú disiparás esa dolencia, y tú disiparás esa debilidad, porque todo aquel que se humilla, tú lo levantas, Señor amado. Oh Padre mío, y sana su tierra. Yo bendigo, Padre de la gloria, en este momento tu nombre, y te doy gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, porque hasta aquí tú nos has guardado. Ayúdenos, Padre mío, ayúdanos a vivir en santidad, ayúdanos a operar los ministerios y los dones en santidad. Ayúdenos a arreglar nuestra vida y alinearla a tus propósitos, a tu palabra, para fluir en tu bendición y traer honra y gloria a tu nombre y ser de bendición para tu casa. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos en esta noche. Amén, Padre, y amén. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.